Hoy veremos una breve introducción a los switches o botones y cómo con uno solo de ellos podemos realizar múltiples funciones. Una de las cosas que debemos de tener presente a la hora de cablear switches o botones en Arduino es que puede funcionar las acciones que desarrollemos dentro del programa de dos formas o dos lógicas distintas. Una lógica positiva en la que al pin le va a llegar un valor de voltaje alto cuando yo pulse el botón y en ese momento voy a ejecutar la acción, o con una lógica negativa en el cual el pin siempre está recibiendo un voltaje alto, como en este caso, y en el momento en que yo pulso el botón el voltaje baja. Vamos a ver hoy los ejemplos que tenemos con esta lógica en la cual cuando yo pulso el botón viene un voltaje alto. Este ejemplo ya lo tengo aquí cableado en este Arduino con esta board aquí al lado y uso los pines 7 como entrada y 9 como salida. Voy a usar el 9 que tiene PWM para que más adelante miremos algo sobre cómo varía el brillo de este LED. Este primer ejemplo que tenemos acá, lo que vamos a hacer es definir el pin 9 de salida, que es el del LED, el pin 7 de entrada, y en el momento en el que yo leva un voltaje alto en el pin 7 voy a prender el LED o enviarle un valor alto a ese pin de salida digital. Cuando no sea alto ese valor voy a apagar el LED. Vamos a compilar este script y a probarlo. Ya subió. Entonces si yo pulso el botón se enciende y en el momento en que libero el botón se apaga. Este es el ejemplo más básico. En este siguiente ejemplo vamos a validar el estado anterior del botón para encender y apagar. Cada que yo pulse el botón el LED va a cambiar de estado, va a prenderse o apagarse. ¿Cómo hago esto? Necesito unas variables adicionales para recordar en qué estado se encontraba el botón para que en el momento en que yo libere el botón pues cambie el estado del LED. Vamos a correr este, ya subió, y entonces en este caso yo pulso el botón y cambia de estado. Ese funcionamiento errático se le conoce como bouncing y es como una indecisión que tiene el switch cuando yo lo pulso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo pulso un botón o un switch, en el momento en que empiezan a hacerse de contacto las dos pines o las dos láticas que lo componen, empieza un proceso de que llega y no llega voltaje porque hay imperfecciones entre ellas y ellos no hacen contacto de forma inmediata, sino que en los primeros milisegundos hay como que lecturas de que sí, de que no. Esto pasa dependiendo de la calidad del switch hasta por unos 50 milisegundos. Entonces vamos a ponerle aquí una espera después de que llegue la primera señal de cambio de estado de ese botón. Espero unos 50 milisegundos esa indecisión para ejecutar la acción. Vamos a correrlo ya con este delay. Después de poner ya la espera de 50 milisegundos en el código, miremos que ya efectivamente si yo pulso se enciende, pulso se apaga, pulso se enciende y pulso se apaga. ¿Cómo funciona esto? Recuerdo el estado del botón, cada que lo pulso le llevo a esta variable el estado que tenía, y si ese estado cambia y el botón fue pulsado, o sea, estoy pulsándolo en ese momento, cambio el estado, guardo el estado del botón, cuando vuelva y pase por acá, pues hasta que yo no lo suelte no va a cambiar de estado, pero cuando cambie de estado de encendido a apagado no va a poder entrar porque aquí estoy diciendo que solo es cuando el botón se pulse que cambio el estado. Esta función me ahorra líneas, pero lo que dice aquí básicamente es que lea lo que hay en el pin. Si el pin o el LED está prendido, niéguelo, o sea, apáguelo y envíele ese valor de apagado. Si está apagado, va a enviarle un encendido y con eso cambio el estado del botón. En la descripción les voy a dejar este enlace en donde explican mucho mejor el funcionamiento y cómo contrarrestar este problema que tienen los botones, que es el bouncing o la indecisión a la hora de ser pulsados.
En este tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es que si yo hago una pulsación corta del botón, lo que va a pasar es esto mismo, que se prende y se apaga. Pero que si hago una pulsación larga, voy a empezar a cambiar la intensidad del LED con esta opción de que si yo lo pulso por más de medio segundo. ¿Cómo hago esto? Con unas variables adicionales que le voy a incluir en el código para llevar un conteo del tiempo desde el momento en el que se pulsa el botón. Cuando yo pulso el botón, si cambio de estado, guardo el tiempo en el que se pulsó y empiezo a contar. Si desde que conté han pasado más de 500 milisegundos y el botón está presionado, empiezo a cambiar la intensidad. Pero si yo suelto el botón y no pasé por este estado de que el clic fue largo, entonces lo que hago es que cambio como ahora el estado. Vamos a compilarlo. Subió. Entonces vuelve y hace aquí con clics cortos lo que estábamos haciendo ahora, y con pulsaciones largas va a empezar a subir de intensidad hasta que se apaga y vuelve y empieza el aumento de intensidad. Si buscan en internet van a encontrar muchos ejemplos como este, código ya desarrollado y funciones bastante bien elaboradas que les van a permitir con un solo botón hacer muchas opciones, como por ejemplo doble clics, clics largos, clics cortos, que les va a permitir ahorrar mucho espacio y recursos, dado que con un solo botón pueden hacer 2 o 3 funciones distintas, y esto la verdad facilita mucho a la hora de construir los proyectos. Si quieren saber más de cómo poder hacer este tipo de opciones de clic largo, clic corto, doble clics, les voy a dejar algunos enlaces donde pueden descargar código, ver ejemplos con los cuales desarrollar proyectos de este tipo. Bueno, este era el abrebocas de cómo funcionan los botones en Arduino y cómo pueden hacer un poco más elaborados sus proyectos con un solo botón y múltiples funciones. Muchas gracias y hasta la próxima.